Hola, bienvenidas a una reunión más de mujeres, ¿verdad? Las reuniones mensuales de mujeres que hemos estado teniendo han sido de mucha bendición. Si tú aún no las has escuchado, puedes buscarla en nuestro canal de, de YouTube, en lo secreto. Hoy le puse yo a la reunión persiste. ¿Verdad? Ese término de la persistencia. Y yo les quiero preguntar o pedirles que imaginen tener el mismo problema por 12 años. Estar en una misma circunstancia por 12 años. Qué difícil sería, ¿verdad? Pero aparte de estar en una circunstancia así, estar buscando una respuesta y una solución a ese problema, a esa circunstancia, por 12 años. Qué cansado, ¿verdad? Qué cansado sería, o qué cansado es, porque tal vez tú que me escuchas puedes decir, es que yo tengo más de 12 años pidiendo por un cambio de una circunstancia en especial. Y hoy quiero recordar contigo un testimonio muy poderoso que está en la palabra y está en el Evangelio de Marcos 5, en los versículos del 25 al 34. Y te voy a empezar leyendo la primera parte de estos versículos. Dice aquí que empieza con esta palabra. Pero una mujer que hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocara tan solo su manto, seré salva. Yo me imagino, y quiero que tú te imagines conmigo, tener 12 años un flujo sanguíneo. Si como mujeres a veces nuestro periodo menstrual puede durar 3, 4 días, a veces se nos hace cansado, a veces nos hace aburrido. Pero tener un flujo de sangre por 12 años, ¿te puedes llegar a imaginar? Yo me lo imagino y digo, ay no, ¿verdad? Qué horror. La Biblia dice que esta mujer tenía 12 años enferma. Podemos decir que tenía 12 años de dolor, 12 años de vergüenza y 12 años de aislamiento. Porque según la ley judía, en el libro de Levíticos, en el capítulo 15, se menciona, una mujer con flujo de sangre era considerada impura. No solamente tener periodos largos como esta mujer, no, la menstruación normal. Ese periodo se consideraba que la mujer estaba en un periodo impuro. Eso significaba que las mujeres en ese tiempo, y aún están estas leyes en el pueblo judío, en el islámico, ¿verdad? Esto significaba y significa en ocasiones, pero más nos vamos a enfocar en la época de esta mujer que la palabra menciona. Ella, por estar en ese proceso tan largo de flujo de sangre, ella no podía tocar a nadie. Ella no podía participar de la vida religiosa. Y además vivía marginada socialmente. Entonces, ¿qué temporada tan larga de la vida de esta mujer? Donde no solamente tenía un problema físico, tenía también un problema emocional, social y espiritual. Pero aún así, esta mujer no dejó de creer.
hay temporadas donde Dios, y tal vez tú la hayas pasado y yo las haya pasado en algún momento, donde Dios no responde rápido. Pero ¿sabes qué? Eso no significa que Dios no vaya a responder. Y por eso yo te quiero invitar en esta tarde a, si tú estás pasando por una situación, yo te quiero animar a persistir en seguir creyendo cuando los años pasan. A veces es difícil, a veces es cansado, a veces es frustrante, a veces la fe, ¿verdad?, empieza a tambalear. A veces nuestra identidad también, ¿verdad?, como personas, empezamos a pensar que tal vez Dios nos ama o que tal vez está pasando algo en nuestra vida donde no nos merecemos que Dios dé respuesta. Pero es importante persistir. La palabra aquí en Marcos 5 y en estos versículos que te mencioné, dice el texto que había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía. ¿Sí? O sea, ella había quedado en una crisis económica también. Entonces, súmale, ¿verdad? Crisis física de enfermedad. Crisis religiosa porque no podía ella acercarse a ninguna sinagoga. Crisis social, ella no podía convivir con nadie, ¿verdad? Y crisis económica. Esta mujer había probado de todo, ¿sí? Había probado médicos, tratamientos, remedio, ¿verdad? Y nada que mejoraba, en absoluto. Ella seguía con su mismo problema por 12 años. En lugar de mejorar, iba empeorando. Y yo te pregunto, ¿cuántas personas llegan a este punto? ¿Verdad? Hombres y mujeres. Aquí estamos hablando nosotros de una mujer, ¿verdad? Pero también los hombres, porque en los secretos radios seguramente nos van a estar escuchando también hombres. Entonces también los hombres, ¿verdad?, pueden pasar por una temporada física, económica, emocional, espiritual, de muchos años permaneciendo en una condición no adecuada. Y en lugar de ir mejorando, puedes sentir que vas empeorando, ¿verdad? Y muchas veces cuando pongámonos el ejemplo de la enfermedad con esta mujer, ¿verdad? Ahí la medicina no le resultó. Su familia no le pudo ayudar y los recursos económicos se le terminaron. ¿Quién puede sostener por 12 años una enfermedad así? Pero ¿saben qué? Esta mujer no se rindió. Y eso es lo más extraordinario. Ella persistió. A veces Dios permite que todas las puertas humanas se cierren para que finalmente busquemos la puerta correcta. Esa mujer persistió aun cuando la multitud le estorbaba. Y yo siempre que comparto sobre esta mujer, siempre pienso cuando hablo de su condición de sangrado, de un flujo, de una hemorragia continua por 12 años, me imagino que el nivel de hemoglobina de ella era demasiado baja, ¿verdad? Y cuando una mujer tiene este tipo de hemorragias por unos días, ¿verdad?, hay cansancio, hay depresión, ¿verdad? Pasa por muchas cosas. Ahora imagínate, y soy reiterativa en decirte, 12 años. Pero a pesar de su condición, ¿verdad?, que tal vez ella tenía una anemia increíble, ella escuchó que Jesús iba a pasar por su ciudad. Iba a pasar. Entonces ella rompió todos los estándares religiosos, sociales, físicos y salió a la calle. Recuerda que en ese momento ella era impura. No podía socializar, no podía salir a la calle, no podía tocar a nadie, ¿verdad? Pero ella, en su persistencia de buscar su sanidad,
A ella la multitud no le estorbó. No le estorbó el que dirán, no le estorbó la crítica, porque seamos honestas. Imagínense si en esa ciudad donde ella vivía, por 12 años, ¿ustedes creen que la gente no estaba enterada de lo que ella estaba pasando? Yo creo que difícilmente, ¿verdad? Difícilmente, a lo mejor los doctores se comentaron entre ellos, ay, fíjate que tengo un caso, ¿verdad? Y un caso que no puedo solucionar. Y que otro le dijera, fíjate que ella ya vino conmigo, ¿verdad? Y que ellos como hombres, ¿verdad? Tal vez lo comentaron más adelante. Ella se lo comentó a su familia, a sus amigas tal vez, ¿verdad? Entonces, la sociedad estaba enterada de lo que ella estaba pasando por 12 años. Entonces, ella rompió con el prejuicio social, con las reglas sociales de su condición y salió a la calle. Eso no era fácil para ella. Y además, imagínatela. Estaba en un lugar donde había una multitud alrededor de Jesús. Y esta multitud puede representar muchas cosas, como las que te mencioné anteriormente. Las opiniones de otros, las críticas, el desánimo, las distracciones, el miedo. ¿Sí? Eso es la multitud también. Había una multitud física de personas, pero había una multitud que a ella no le estorbó. No le estorbó las opiniones de los demás, no le estorbó la crítica, no le estorbó su propio desánimo, ni las distracciones que ella pudiera llegar a tener. Y tampoco no le estorbó el miedo, porque ella pudiera haber llegado a ser apedreada, porque andaba en la calle con flujos de sangre, con hemorragia. Y como te digo, me imagino que muchísimos que formaban esa multitud de personas conocían la condición de ella. Ella no debería estar allí por la ley. Si alguien descubría que ella estaba allí, imagínate lo que pudo haber llegado a pasar. Pero ella decidió algo. Nada me va a impedir llegar a Jesús. Persistió. Y persistir es no permitir que las voces externas apaguen tu fe. Ya poniéndolo hacia nosotros, ¿verdad? Te decía al principio, tal vez estamos batallando por una situación de años. Tal vez no es una enfermedad, pero tal vez es una condición económica. Tal vez es una condición de relación o de relaciones, ¿verdad? Y yo te invito en esta tarde a que persistas, a que no permitas que las voces externas apaguen tu fe. Y que persistas con una fe sencilla. Ella dijo algo poderoso. Si tan solo tocare su manto, seré sana. Era la expectativa de ella, ¿verdad? Ella no decía, ¿por qué decía que si tan solo tocara su manto? ¿Verdad? Yo a veces me imagino cosas, ¿verdad? y yo me imagino que en esa debilidad física que tenía ella, porque te digo, yo creo que pudiera tener una anemia muy fuerte y muy cansada, ¿verdad? Yo me imagino que toda su condición orgánica no le permitía mucho estar erguida. Por eso también podía pasar desapercibida, creo yo, porque a lo mejor iba con la cara hacia abajo, con las fuerzas apenitas, ¿verdad? Y ella su mayor expectativa o su meta era si tan solo. Esto es una fe sencilla. Si tan solo tocare su manto, seré sana. Ella, fíjate que no pidió como tal vez nosotros a veces podemos llegar a pedir para buscar soluciones, ¿verdad? Ella no pidió una reunión privada. Tampoco no pidió que Jesús hiciera una larga oración por ella. Solo dijo, si logro tocarlo.
Y recuerda, ella no podía tocar a nadie. Pero a pesar de eso, ella dijo, sí logro tocarlo. Y su fe sabía que si tan solo ella tocara el manto de Jesús, ella iba a sanar. ¿Sí? Te recuerdo, había pasado por 12 años, había pasado el número de médicos que tú quieras. Había tomado los medicamentos que tú quieras y los remedios que a lo mejor alguien le recomendó. ¿Verdad? Pero ella sabía que a pesar de que había intentado tantas cosas, ella sabía que si solamente tocaba a Jesús, ella iba a sanar. Y por eso la fe de esta mujer, una fe sencilla, una fe que a pesar de los años estaba en su corazón y en su mente, provocó el milagro. Su persistencia. ¿Y qué pasó? Cuando ella tocó a Jesús, cuando tocó el manto, al instante, la fuente de su sangre se secó. Qué impresionante, ¿verdad? 12 años donde una fuente no paraba de sangrar. Pero al tocar a Jesús, al instante, esos 12 años, imagínate los días que significan, las horas que significan, los segundos que significan, pero al tocar a Jesús, al instante, la fuente de su sangre se sacó. Y ella provocó que saliera, por su persistencia, saliera poder de Jesús. ¿Por qué también podemos decir que era una mujer persistente? Porque yo no tengo ni idea cuánto tiempo se tardó ella en llegar a Jesús. Sí. Yo soy a veces muy drástica y yo me la imagino ya casi que arrastrada, ¿verdad? O sea, o hincada, no sé, ¿verdad? Pero al instante, 12 años de sufrimiento, 12 años de dolor, 12 años de pobreza, 12 años, ¿sí? Y al instante, ella fue sana. Y Jesús sintió que poder había salido de él. De entre toda la multitud que lo tocaba, porque recuerda, y lo vas a leer tú, te recuerdo, Marcos en el capítulo 5, de los versículos del 25 al 35. Y allí, ¿verdad? Todo el mundo tocaba a Jesús. Hasta los discípulos, cuando Jesús les dice, alguien me tocó, ¿verdad? Y los discípulos dicen, ¿cómo que alguien te tocó? Si estamos entre un montón de gente, todo el mundo te ha tocado. Pero él dice, no, alguien me tocó, con fe, ¿verdad? Esto te lo parafraseo yo, porque poder salió de mí. La persistencia de la fe de esta mujer provocó que poder saliera de Jesús y fuera sana. Yo me imagino ese momento para esta mujer, una mujer que fíjate, la Biblia ni tan siquiera dice su nombre. No hay un rastro biográfico de ella. Solamente la menciona como la mujer del flujo de sangre, ¿no? Entonces, muchos, como te comento, rodeaban a Jesús, muchos lo tocaban, pero muy pocos. Y una de ellas fue esta mujer. Lo tocaron con fe. Entonces yo te quiero animar a que persistas hasta recibir la respuesta. ¿Sí? Hasta que recibas la respuesta. Hasta que cuando tú estés conversando con Jesús, Él pueda decir, híjola, ¿verdad? Yehudy me tocó, poder salió de mí. Que Dios puede decir, no, o sea, Ingrid, me tocaste, poder salió de mí. ¿Sí?
Dama, me tocaste, poder salió de mí. Sonia, me tocaste, poder salió de mí. Y cuando pasa este momento, este instante, donde esta mujer es sanada, esta mujer se acerca y temblando, me imagino yo, confiesa todo. Entonces ahí en ese momento Jesús le dice algo bien bonito y poderoso, ¿verdad? Y le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús no solo la sana, Él le devuelve dignidad, identidad, paz y restauración pública, porque la llama hija. Después de vivir 12 años de exclusión, 12 años de estar ella en una soledad, porque también como no podía convivir con nadie, pues vivió 12 años de soledad, de exclusión. Y Jesús la restaura delante de la multitud, delante de todos, y le dice, hija. ¿Sí? Le da identidad. Y yo te quiero animar a que persistas cuando la respuesta tarda. Dios no siempre responde rápido, pero siempre responde a la fe. Te quiero animar a que persistas cuando otros ya se rindieron. Lo que otros pueden llamar caso perdido, Dios lo llama milagro en proceso. Persiste cuando el camino está lleno de obstáculos. La multitud puede ser grande, pero Jesús siempre se deja encontrar por la fe. Te quiero animar a que persistas hasta tocar a Jesús. No basta con seguir a Jesús de lejos, hay que acercarnos con fe. La fe que persiste siempre termina tocando el poder de Dios. Y yo no te estoy diciendo que a lo mejor hasta este momento de tu vida, si tú estás pasando una temporada larga, buscando una solución, buscando una respuesta, ¿verdad? Tal vez no lo estás buscando en el lugar adecuado. ¿Sí? A veces nosotros, como hijos de Dios, perdemos la perspectiva y confiamos más en lo que nosotros podemos llegar a solucionar personalmente. A veces perdemos la perspectiva y nosotros nos damos ideas, ¿verdad? A nosotros mismos. Por ejemplo, si estamos pasando por algo económico, ¿verdad? Luego empezamos a pensar, ¿y si pido un préstamo? ¿Verdad? Y ese préstamo tienes que tú ver si finalmente vas a terminar pagando muchísimo más de lo que tú estás debiendo, ¿verdad? Entonces yo te animo a persistir en la fe, a buscar de Dios. Dios es un Dios de milagros. Él es el mismo Dios de milagros que tocó la mujer del flujo de sangre. Sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo. Entonces, con fe, con una fe sencilla, pero genuina. Porque recuerda, la fe que persiste siempre termina tocando el poder de Dios. Entonces, como les decía, tal vez llevamos orando por algo años, meses, tal vez, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de situaciones de muchos años. Tal vez tenemos muchos años orando por algo. Tal vez tenemos muchos años esperando una respuesta, un milagro, un resultado. Tal vez tenemos años luchando. Pero esta historia, este testimonio de esta mujer nos recuerda que un solo momento con Jesús puede cambiar